amoroso y bendito Padre Celestial, gracias te damos, Padre Santísimo, por un día más de vida. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, tu paternal cuidado. Gracias, Señor, por la vida, por la salud, Señor, y por permitirnos hasta estar aquí en tu casa en este día, Señor, en este domingo consagrado a ti, Padre Santísimo. Gracias, Señor, por estar con nosotros, Señor. Te ruego, Padre mío, que nos ayudes, nos bendigas, Señor. Bendigas, Padre Santísimo, y apresures los pasos de las personas que están por llegar, Padre Santísimo, que los cuides y los guardes de todo peligro, para que lleguen a tu casa a poder bendecirte, alabarte, Señor, como lo mereces, Padre Santísimo. Asimismo te ruego, Padre Celestial, por las predicadoras de este día, Padre Santo, por Elizabeth, Señor, en el estudio del Salmo, por Berenice, Padre Santísimo, que nos traerá el mensaje de hoy. Y Señor, y te ruego que nos des luz, discernimiento a todos los presentes, a todos los que estamos aquí congregándonos, para que esa palabra, Señor, penetre en nuestros corazones, Señor, y seamos mejores cristianos cada día, Padre Santísimo. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, Señor. Gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo unigénito para que nosotros pudiéramos tener la salvación, Señor. Gracias, Señor, por esa salvación tan grande, Padre Santísimo. Señor, que sin merecérnoslo, Señor, tú, Señor, te apiadaste de nosotros, Padre Santísimo, y nos quitaste, Señor, esa venda que teníamos en los ojos, Padre Santo, esa venda de la idolatría, esa venda que teníamos, que estábamos ciegos, Señor. Pero gracias, Señor, por haber conocido tu palabra santísima, Padre Santísimo. Gracias, Padre Celestial. Gracias por este templo, Señor. Gracias por todos los hermanos. Gracias por todas las familias de esta iglesia, Señor. Gracias, Señor, por todo, Padre Santo. Y gracias porque somos una iglesia muy bendecida, Padre Celestial. Gracias, y ayúdanos en este día y ayúdanos en este culto, Padre Santísimo. Todo esto te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la honra y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los santos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que la quieren. Gloria y hermosura es su obra, su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Has dado alimento a los que temen para siempre. A los que temen, para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándoles la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad, y juicios fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hecho en verdad, en rectitud y redención, ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Bienaventurado, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, y su loor permanece para siempre. Este es el salmo acróstico. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Dios bendito, lleno de misericordia infinita, hasta aquí tú nos has traído en este día y has permitido, Señor, que estemos aquellos que necesitamos oír de tu palabra santísima, porque, Señor, no tenemos falta de ningún bien, dándote gracias y tan agradecidos continuamente contigo.
cada segundo de nuestra vida, Señor, no tenemos con qué pagarte ese sacrificio santísimo que hiciste en la cruz del Calvario por nosotros. La redención, Señor, que esperamos, la vida eterna, Señor, que en tu palabra santísima, Señor, nos has prometido, y que solo estamos en espera de tu venida santísima, de aquellos que te aman, te sirven y te ofrecen todo lo que tienen, Señor, siendo agradecidos continuamente cada segundo por no tener falta de ningún bien, habiendo sido perdonados. Y queremos, Señor, ahora de veras un espíritu de sabiduría para poder perdonar a aquellos que nos han ofendido, porque en medio de nuestros sueños tú nos has dado toda la revelación de quienes fueron causantes del daño que nos han hecho, Señor. Pero danos ese espíritu de sabiduría y ese espíritu de perdón que tú tuviste, Señor, al derramar hasta la última gota de tu santísima sangre para podernos redimir, Señor. Tú sabes lo que cuesta poder perdonar a aquellos que nos han ofendido y que los tenemos en el pensamiento, y que a través de tu santísima gracia, Señor, tú nos los pudiste revelar en sueños, Señor. Enséñanos, no podemos perdonar, Señor. Tú sabes lo que nos cuesta, como débiles criaturas, como polvo y miseria que a tus pies, Señor, nos arrastramos. Necesitamos ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de perdón, Señor, para poder amar como tú nos ordenas, a nuestro prójimo como a ti mismo, Señor. Gracias por ese perdón tan grande que has hecho con nosotros. Lo agradecidos que estamos, Señor, pidiéndote ahora por toda la familia para salvación. Tú sabes, Señor, los hijos que tienes aquí, que nos has dado, Señor, y que por tu misericordia santísima, Señor, todavía tenemos vida y pues no podemos quejarnos, porque por la ayuda tuya hemos tenido todo lo que nos falta, como dicen tus sagradas escrituras. Señor, enséñame a mí principalmente a darme ese espíritu de perdón, Señor, para poder amar a mi prójimo como lo ordenas en tu santísima palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo suplico. Amén. Ahora, Señor, en esta mañana que nos has permitido reunirnos, Señor, aquellos que genuinamente te aman, estés con nosotros y en nosotros, Señor, desde ahora y para siempre. Amén. Gloria sea tu santísimo nombre. Hermanos, en nuestro boletín está el himno de Sembraré la simiente preciosa. Vamos a entonarlos. Amén. De
Buenas tardes, damos gracias a Dios por este día en el que nos hemos dispuesto a apartar un poco de nuestro tiempo para meditar en la palabra de Dios. La misma palabra de Dios nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñarnos, para instruirnos, para redarguirnos, es decir, hacernos ver que necesitamos el perdón de Dios en nuestras vidas. Y cada vez que usted dispone un poco de su tiempo para meditar, ya sea en un pequeño versículo de la Biblia o en todo un capítulo, siempre habrá algo que Dios nos esté enseñando. Es por eso la importancia de abrir nuestras escrituras, de disponer un tiempo, dejando las demás actividades momentáneamente, para dejar que Dios nos enseñe. El autor de esta sagrada palabra nos enseñe y aprendamos cada día más de Él y le conozcamos como Él nos ha conocido, porque dice la misma palabra que Dios nos ha conocido desde que éramos un pequeño embrión. Y cómo no hemos nosotros de querer conocerle, de desear y anhelar conocerle a Dios, aquel Dios que tuvo a bien crearnos, que tuvo a bien salvarnos. Y este salmo precioso que nos toca el día de hoy, el salmo número 111, que les pido que busquen, es el salmo en el cual nos habla de las obras grandiosas de nuestro Dios. No solamente la creación, sino también su providencia y su gracia redentora. El dulce cantor nos invita a que nosotros como pueblo de Dios conozcamos quién es Dios, para que podamos llevar a cabo las obras que Dios ha preparado de antemano para cada uno de nosotros, para que llevemos una vida en sabiduría y tengamos una verdadera causa y un motivo para adorar y agradecerle a Dios todos los días de nuestra vida y aún en la vida eterna. Este salmo también puede ser llamado el salmo de las obras de Dios, y el objetivo de este salmo precioso es estimularnos a alabar a Dios, el autor de nuestra vida y el autor de nuestra redención. Vamos a leerlo, se llama Dios cuida de su pueblo. Comienza diciendo la palabra preciosa, aleluya, que es bendito sea nuestro Dios, alabado sea nuestro Dios. Así comienza el salmista. Vamos a leer a partir del versículo 1. Dice, alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Amén. El Señor bendice su palabra. Por favor, tomen sus asientos. Comienza el salmista con la palabra aleluya, alabando a Dios. Es decir, que él no espera persuadir a nadie ni
convencer a nadie para que alabe a Dios. Él comienza alabando a Dios. Qué hermoso es que si nosotros como congregación siempre procuremos tener un cántico a nuestro Dios. No esperemos que otros se nos unan. Hagamos nuestra propia decisión y declaremos sin vacilar alabar a nuestro Dios antes que cualquier otra cosa. Y así lo hizo este salmista. Por eso también nos dice en el versículo 1, alabaré a Jehová con todo el corazón. ¿Cuántas veces el ser humano intenta dividir las cosas y unir lo que la misma Biblia nos dice que no puede ser unido? No podemos amar al mundo y amar al Dios al mismo tiempo. No podemos dividir nuestro corazón y darle la mitad a Dios y la mitad al mundo o a las cosas materiales. Como el salmista lo dice, con todo mi corazón. Debemos alabar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, nuestro ser, nuestro entendimiento. Es por eso la importancia de que cuando meditamos en la palabra de Dios, dejemos a un lado las demás actividades, apartemos realmente el tiempo para alabar y bendecir a nuestro Dios. Dice en la compañía y congregación de los rectos, es decir, cuando nos encontremos con nuestra familia en un grupo pequeño, en una compañía pequeña, y cuando nos encontremos en la iglesia con todas las personas que también como nosotros alaban a nuestro Dios, tengamos todo el valor de alabar a nuestro Dios aún en un grupo más grande como es una congregación. Versículo 2 dice, grandes son las obras de Jehová y buscadas de todos los que las quieren. Sí es cierto que las obras de nuestro Dios son grandes en tamaño, en número, en excelencia. Incluso las cosas pequeñas para Dios son grandes. Nosotros lo podemos ver en nuestro propio cuerpo, una pequeña célula es grande. Y nuestro Dios es el único que puede crear de la nada algo y que pudo crear de la nada al universo y todo cuanto existe. Por lo tanto, nosotros debemos de buscar a Dios y ver que en todas sus obras Dios está presente. Dice el versículo 3, gloria y hermosura es su obra y su justicia permanece para siempre. Claro, gloria y hermosura es su obra. Hubo una vez quien por nosotros subiera a la cruz del Calvario. Nuestro Señor Jesucristo nos sustituyó en aquel lugar. Y en medio de ello estábamos viendo nosotros los seres humanos la misericordia tan grande de Dios y su gracia redentora al habernos puesto a nuestro Salvador, al que pagó por nosotros. Pero sin embargo, al mismo tiempo que vemos en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo la gracia de Dios, también su justicia está implícita. Porque al mismo tiempo estaba el Señor llevando a cabo esa justicia ante el pecado y quebrantó a su propio Hijo hasta la muerte. Y por esa razón nos dice, su justicia permanece para siempre. Porque una vez que nuestro Señor Jesucristo pagó en la cruz, lo pagó de una vez y para siempre. El precio por nuestra redención fue pagado, no para hoy ni para mañana, para siempre. Y nuestro Dios sigue teniendo misericordia de todo aquel que se acerca, porque solamente fue necesario un sacrificio. Dice, el sacrificio fue más que suficiente y ya no habrá otro sacrificio. Ha sido un sacrificio solamente para siempre. Versículo 4, ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová nuestro Dios.
Por lo tanto, nos dice aquí que Él nos da las joyas de la liberación, ha hecho memorables sus maravillas, ha hecho este maravilloso hecho de la redención del hombre es para que nosotros lo traigamos atado a nuestro cuello y recordemos siempre la obra que se hizo en favor nuestro. Clemente y misericordioso es Jehová. Versículo 5, ha dado alimento a los que le temen y para siempre se acordará de su pacto. Nuestro Dios nos ha dado la obra de la gracia redentora en los corazones de los hombres y aún a pesar de los años y del tiempo transcurrido, lo sigue haciendo, nos sigue dando alimento y para siempre se ha acordado de este pacto. Versículo 6, el poder de sus obras manifestó a su pueblo dándole la heredad de las naciones. Al pueblo de Israel el Señor lo sacó de la tierra de Egipto y esto solamente era un tipo de lo que iba a venir años después cuando llegara nuestro Señor Jesucristo y realizara la redención del hombre. Aquí resplandece la justicia eterna de nuestro Dios aunada a su ilimitada, grande e inmensa misericordia, el poder de sus obras y le dio la heredad de las naciones. A ellos les dio Canaán, al pueblo de Israel. A nosotros la iglesia del tiempo actual nos da la vida eterna. Esa es nuestra heredad. No todo termina en esta tierra. Hay vida eterna. Las obras de sus manos son verdad y juicio y fieles son todos sus mandamientos. La obra de la gracia, dice, fieles son todos sus mandamientos. Aquí nos dice este versículo que cuando nosotros no encontremos o hallemos a Dios en la palabra de Dios, también podemos encontrar a Dios en las obras que Él ha creado, las cuales son un comentario infalible de su propia palabra. Nos dice todo el tiempo quién las creó, quién las hizo. Y nosotros mismos, el género humano, una vez que hemos sido redimidos, no podemos negar en nuestra propia vida y en nuestra propia existencia lo que Dios ha hecho con nosotros. Por lo tanto, somos afirmados y somos hechos en verdad y en rectitud. Versículo 9, redención ha enviado a su pueblo y para siempre se ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El nombre de nuestro Dios es un nombre que debe para nosotros inspirar la más profunda y grande reverencia, porque es un nombre perfecto, completo, íntegro y santo. Incluso no debería ser mencionado a la ligera, sino siempre con un pensamiento solemne. Y a quienes lo oímos no deberíamos escucharlo si no hacemos un profundo homenaje a nuestro Dios, porque en su nombre va implícita su santidad. Y sí tenemos que tener un temor reverente a nuestro Dios. Esto es sabio. Dice el versículo 10, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Hay hombres que pueden ser muy ortodoxos y hablar muy elocuentemente, tener una prueba de su inteligencia. Sin embargo, sabemos y de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, para nosotros poder saber si un hombre es verdaderamente inteligente es aquel que hace la voluntad de Dios. No es el mero acopio de conocimiento lo que hace sabio a un hombre. Así haya escrito grandes obras o innumerables obras del carácter más exaltado, ha de ser considerado como un hombre sin sabiduría si no hace lo que Dios dice. Y nos dice el comentarista de una manera muy preciosa: si tú has aprendido a estimar las cosas en alguna medida como Dios las estima,
si has deseado lo que Él ofrece, si has renunciado y renuncias a aquello que Dios prohíbe, entonces has hallado el camino de la sabiduría. Y aquellos grandes hombres de los que hemos hablado y grandes sabios que hemos oído y conocido a través de la historia humana, están muy por atrás de nosotros, porque aquella persona que ha hallado la sabiduría es aquella que ha entrado por la puerta estrecha, y es el único que puede llamar a nuestro Señor Jesucristo la sabiduría de Dios. Por eso dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. El temor a nuestro Dios es un estilo de vida basado en dejar que el Señor reine en nosotros, vivir bajo sus principios y dependiendo en totalmente de la ayuda y el socorro de nuestro Dios. Es caminar con nuestro Dios. Por eso dice, buen entendimiento tienen todos los que lo practican. Cuando el creyente experimenta a Dios en su vida, todas aquellas obras grandes de Dios llegan a cada uno de nosotros y hacen que de nosotros, de nuestro corazón, brote un canto de alabanza y adoración. Por eso dice, su loor permanece para siempre. Ya no nos es extraño una vez que hemos experimentado y que vivimos bajo los principios y la sabiduría de nuestro Dios. Ya no nos es extraño y no nos es gravoso tampoco todos los días al abrir nuestros ojos prorrumpir en una alabanza, dándole gracias a Dios por su amor, por su misericordia, por sus cuidados, dándole gracias a Dios por haberse acordado de nosotros y habernos traído al conocimiento precioso de nuestro Señor Jesucristo, en el que sabemos y no ignoramos que nuestro Señor tomó nuestro lugar en la cruz, clavó nuestros pecados, quitó toda aquella carga, todo aquello que nos separaba de Dios, y ahora estamos unidos a Dios. En la antigüedad, el único que podía entrar al lugar santísimo era el sacerdote, y era el sumo sacerdote, y solamente una vez al año. ¿Cómo no hemos de darle gracias a Dios por la redención, por nuestro Señor Jesucristo haber pagado nuestra deuda, cuando ahora nosotros tenemos acceso al trono de la gracia de Dios todos los días de nuestra vida? ¿Cómo no hemos de alabarle y prorrumpir en un cántico de alabanza y adoración a Dios, al único y sabio Dios, creador de todo cuanto existe y creador de nosotros mismos? Le pertenecemos, y cómo no hemos de doblar nuestra rodilla, inclinar nuestra cerviz todos los días y vivir bajo sus mandamientos y sus preceptos y dependiendo totalmente de Él. No nos dejará ni nos desamparará, porque Dios es grande y maravilloso, y experimentémoslo todos los días en nuestra vida. Que el Señor añada bendición a su palabra. Padre Celestial, te damos gracias porque eres bueno, Señor, porque ciertamente tu palabra nos enseña todos los días acerca de ti. Tú eres el autor de esta santa palabra, Señor, y todos los días, hasta en lo más pequeño que leemos, Señor, o en lo que meditamos, tú nos enseñas y nos traes, Señor, conocimiento, sabiduría. Y no queremos, Señor, adquirir conocimientos vanos, sino la sabiduría tuya, que es, Señor, vivir bajo tus preceptos, adoptar este estilo de vida, Señor, que adoptaron los grandes hombres en la Biblia y que no fueron defraudados, Señor, porque alcanzaron la vida eterna. Y nosotros, nuestro objetivo es ese, Señor. No caminamos para ver qué nos depara el futuro, qué nos trae de nuevo cada mañana.
Caminamos en la seguridad, Señor, de que vamos a la vida eterna, que queremos ver tu rostro, Señor, y queremos dejar que tú guíes y conduzcas nuestra vida y la de nuestra familia, que seremos cuidados, guardados, protegidos de todo mal, de todo peligro. Si bajo tu protección, Señor, caminamos todos los días de nuestra vida. ¿Cómo no hemos de hacerlo, Señor, si tú nos viste desde que éramos un embrión? Nos elegiste y nos llamaste a formar parte de tu iglesia, a la cual, Señor, tú llevarás a vivir contigo por la eternidad. Por favor, Señor, que tu palabra no vuelva vacía, que tu Espíritu Santo llegue a los corazones y haga la obra, Señor, en cada uno de las personas que escuchan tu palabra, que disponen su tiempo, sus oídos, y como dijo este salmo precioso, todo su corazón. No la mitad del corazón, sino todo completo, Señor, ponerlo a tus pies. Gracias por tu amor y tu misericordia, y por favor bendice a todas aquellas personas que escuchan tu palabra y que haga esa obra preciosa en los corazones de los seres humanos. En Cristo Jesús, nuestro amado Salvador, te lo rogamos. Amén. Que el Señor les bendiga. Damos lugar al mensaje de esta tarde. Ay, Dios. Gracias a Dios por su palabra. Hermanos, vamos a ponernos en pie y vamos a entonar el himno Iglesia de Cristo. Está en el boletín, también estamos proyectando en la pantalla. Amén. 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 Alabado sea nuestro Dios en esta tarde. Una vez más les damos la bienvenida a este culto de alabanza y de adoración. Les voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio San Juan, en su capítulo número 6. Vamos a leer todos unidos de los versículos del 51 al 58. Evangelio San Juan, capítulo 6, los versículos del 51 al 58. Amén. La palabra del Señor dice así: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan,
vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió al Padre viviente, yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Amén. Y vamos a pedirle en esta tarde, inclinando nuestro rostro, cerrando nuestros ojos y disponiendo nuestro corazón, vamos a elevar esta oración para que sea el Señor el que hable a nuestras vidas en esta tarde. Padre bendito y santo, te damos gracias por tu amor, Señor, por tu misericordia, por tus bendiciones, porque hasta aquí has estado con nosotros, porque desde que abrimos, Señor, nuestros ojos en la mañana podemos ver tu gloria, podemos ver, Señor, a través de todo lo que nos rodea, tu mano bendita en nuestras vidas. A ti, Señor, toda honra y toda gloria. Alabado seas y glorificado sea tu santísimo nombre. Alabamos al Dios vivo, al Dios todopoderoso, al Dios que todo lo puede. Y en esta hora encomendamos nuestras vidas, Señor, a ti. Que abras, Señor, nuestros oídos para que podamos escuchar tu palabra con entendimiento y entenderla. Que abras, Señor, nuestras mentes para que podamos discernir qué es lo que tú quieres hablarnos en esta tarde a nuestros corazones. Que abra, Señor, nuestro corazón para que tu palabra penetre como espada de dos filos, se quede, Señor, y fructifique. Y ponemos en tus preciosas manos nuestra voluntad para que nos ayudes, Señor, a obedecerla, a abrazarla, a caminar, Señor, contigo. Quédate, Señor, con esta tu iglesia en esta tarde. Y ponemos en tus preciosas manos, Señor, las necesidades de la iglesia. Tú, Señor, todo lo conoces. Conoces nuestros corazones, conoces, Señor, nuestras necesidades desde antes, Señor, que las traigamos a ti. Por eso, Señor, en esta tarde ponemos en tus preciosas manos las necesidades de esta iglesia. Ponemos, Señor, en tus preciosas manos aquellos que necesitan, Señor, salud, aquellos, Señor, que necesitan de ti, que necesitan de tu alimento espiritual, que necesitan, Señor, ser restaurados por completo. Tú conoces cada necesidad, que sean, Señor, libertados de todo vicio, de toda opresión. Que el enemigo, Señor, no se enseñoree sobre sus vidas, porque en ti, Señor, hay libertad. Tú puedes, Señor, quebrantar a aquel, Señor, que nos atormenta. ¿Qué hace, Señor, que nuestro espíritu desfallezca? Por eso, Señor, nos encomendamos a ti. Tú que todo lo conoces, que todo lo sabes, Señor, de nosotros. Danos conforme a lo que cada uno de nosotros necesite. En tus preciosas manos, Señor, aquellos que están pasando tribulación, angustia, dolor, enfermedad.
Sé tú, Señor, con cada uno de ellos, porque en ti, Señor, hay la solución a todos, Señor, nuestros problemas. Por eso nos encomendamos a ti. Que tú no te apartes de nosotros, que tú te quedes, Señor, en nuestros corazones, que tú, Señor, estés con nosotros en todo momento. Y en esta tarde ponemos en tus preciosas manos, Señor, la predicación, la enseñanza, que abra, Señor, nuestros corazones para que podamos recibirla y abrazarla. Todo esto te lo pedimos en el bendito y dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus asientos, mis amados hermanos. Y continuamos con esta serie del Evangelio de San Juan, en donde el Señor nos está dando a conocer el propósito de su vida, el propósito de que Él viniera a este mundo. Dentro de la teología, mis hermanos, de las comunidades nativas americanas, existen algunas prácticas religiosas que ellos llevan a cabo. Principalmente, una de ellas que me llamó la atención acerca del pecado, ya que el pecado para ellos es algo no solamente personal, sino es algo comunal. Si alguien peca o transgrede la ley, no solamente afecta a su persona, sino afecta a toda la comunidad. Y de hecho, trasciende a todo su entorno. Inclusive, afecta a la naturaleza. De manera que cuando suceden estas cosas dentro de sus comunidades, el líder urgentemente lo que busca es y ve como necesario la purificación, no solamente de la persona, sino de la comunidad entera. Y a través de las ceremonias que ellos llevan a cabo y sus rituales, tienen como objetivo el volver a tener armonía entre el mundo natural y el mundo espiritual. Y para ello, ellos invocan a un espíritu que se mueve en el mundo natural y en el mundo espiritual, para que puedan ser ellos conectados con ese Dios y puedan ellos alcanzar y restaurar la armonía, y por ende toda la comunidad pueda adquirir la armonía, inclusive la naturaleza no sufra por el pecado y no se vea también afectada y también entre dentro de esa armonía. Una cosa nos enseña esta teología de esas comunidades: lo dañino que es el pecado, porque ciertamente no solamente afecta a lo personal, sino también a nuestro entorno, a nuestra comunidad, a nuestra familia, y es nocivo, y también perdemos toda comunión, toda armonía con nuestro Creador, con nuestro Dios. Por eso es necesario que el ser humano pueda entender su condición y pueda entender lo dañino que es el pecado, para poder buscar esa comunión con Dios. Pero como los seres humanos no somos capaces por nosotros mismos de llevarlo a cabo, el Padre Celestial es el que toma la iniciativa. Al ver a este mundo pecaminoso, al ver que habíamos perdido toda armonía, que íbamos directamente al precipicio, directamente hacia la muerte eterna. Es por eso que el Evangelio de Juan
en todo el Evangelio nos presenta a nuestro Señor Jesucristo como ese restaurador del mundo, como la promesa del Padre por el amor incondicional que Él tiene para con la humanidad. Y a través de esa promesa que es nuestro Señor Jesucristo, el Padre busca que el ser humano tenga la comunión y la armonía entre Dios y Él mismo, el hombre, y a su vez con todos sus semejantes. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo es enviado en este nuevo pacto. Y no es a través de ceremonias y rituales, ya no es a través de ceremonias y rituales como lo era en el primer pacto, como lo era en el Antiguo Testamento. Por eso ahora nuestro Señor Jesucristo toma el lugar, y como dice el versículo 58, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Es nuestro Señor Jesucristo encarnado, el pan que descendió del cielo para llevar a cabo esta labor. Habíamos visto en pasajes anteriores que el Señor Jesús les había enseñado en la manera en cómo podían llegar a Él. Habíamos visto el domingo pasado que es a través del Padre, es el que llama, el que atrae al ser humano, y al mismo tiempo de atraerlo, lo arrastra hacia Él. Porque como ya dijimos, el pecado del ser humano nos impide a nosotros llevar a cabo esa iniciativa de nosotros buscar a Dios. Es Dios quien nos atrae, quien nos arrastra prácticamente hacia Él a través de su Espíritu Santo, el que nos hace sentir la necesidad que tenemos de un Salvador. Pero por consiguiente también aprendíamos que la palabra atraer trae consigo también una resistencia natural que tenemos el hombre, una resistencia insensata, como habíamos comentado, irracional, sin embargo que sucede por la naturaleza pecaminosa que tenemos con nosotros. Por más que el Señor nos atrae para que tengamos comunión con Él, con su Creador, y al mismo tiempo con todas las cosas y con el entorno, existe esta resistencia irracional por parte del hombre, que es lo que nosotros, con la ayuda de Dios, debemos resistir, debemos contrarrestar para que sea llevado a cabo entonces la obra redentora en nuestra vida. Por eso, si nosotros razonamos sobre esto, no nos queda más que ser agradecidos y llenar nuestro corazón de gratitud hacia nuestro Dios y agradecerle de que Él nos haya llamado, que nos haya traído a Él, que nos haya inclusive arrastrado hacia su Creador para poder nosotros tener armonía con Él. Por eso el Señor Jesús les enseñaba estas cosas en versículos anteriores, como el versículo 49, cuando les dice: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Les hace ver y les enseña lo que el pan material representa, solamente un alimento para el cuerpo, algo totalmente perecedero que tiene nutrientes, pero que no pasa de ese nivel. Y en el versículo 51 iniciamos en este versículo, dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Aquí el Señor Jesús se está dando a sí mismo, Él como el pan
divino que vive para que no muera el ser humano eternamente, para que nos pueda conectar con el Creador, con el Padre. Por eso el Señor se está refiriendo a su persona, a sí mismo. Y lo hace con una palabra familiar para el pueblo judío. El pueblo judío estaban familiarizados con el pan. En todas sus ceremonias, en todo lo que ellos llevaban a cabo, estaba siempre el centro, el pan de la propiciación, el pan de la comunión. Por eso la palabra pan tiene una raíz que significa hartos, que está derivado de la raíz de la tierra. De manera que el pueblo estaba familiarizado con el pan y conocían y estaban conscientes que provenía de la tierra. Y el Señor hace la diferencia. Él mismo como el pan, pero no como un derivado de la tierra, sino proveniente directamente del cielo. Por eso les da el Señor Jesús este ejemplo. Por eso les dice el Señor: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. No ese pan al cual ellos estaban acostumbrados a ver. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Pan vivo, representado por Él mismo. El pan que venía directamente de la presencia de Dios. El pan que significa la vida en todo su aspecto más pleno, en todo su aspecto más absoluto, como el significado de Zoe, que es la vida que proviene de Dios. Es la vida eterna, la vida plena, la vida absoluta. Y aquellos que el Padre tiene en sí mismo, los ha dado al Hijo. La vida misma del Padre que es a través del Hijo, por eso el Padre nos da al Hijo, para que tuviéramos de esa misma vida eterna, de esa misma vida plena, completa, absoluta. Por eso dice en Juan 5:26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. De esa manera nosotros, para tener vida juntamente con Él, se manifestó nuestro Señor Jesús a este mundo. Dice primera de Juan 1:2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. La vida misma, la vida eterna, manifestada al hombre a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso debemos estar conscientes de lo que representa la vida con nuestro Señor Jesucristo, una vida plena, una vida absoluta. Ese es el pan vivo del que estaba hablando nuestro Señor. Dice Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la naturaleza de su corazón, los cuales después que recibieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así,
a Cristo. La diferencia nos muestra aquí por completo que hay cuando no entendemos lo que significa la vida plena que podemos tener en nuestro Señor Jesucristo. Cuando no hay entendimiento, cuando el entendimiento está entenebrecido, estamos ajenos. Cuando el Padre nos llama y esa resistencia se le da lugar, entonces el entendimiento obviamente queda entenebrecido y no podemos entender lo que significa la salvación y no podemos por lo tanto acceder a ella, porque el entendimiento está entenebrecido. Es parte de lo que el Señor Jesús les quería abrir la mente a los que estaban presentes. Por eso nos exhorta a buscarlo diariamente, para no perder la comunión, la armonía con Dios, siempre a través del devocional diario, siempre a través de la lectura de su palabra. Debemos de estar en comunión con Él y preocuparnos por no perder la comunión con nuestro Dios, que no entre el pecado y inmediatamente nos separe de nuestro Dios. Por eso aquellas personas que estaban con el Señor no entendían lo que el Señor les estaba diciendo. ¿Cómo debían ellos entender la invitación del Señor a comer su cuerpo y a beber su sangre? Para ellos les causaba demasiada confusión. Pero para que la venida de nuestro Señor Jesucristo fuera eficaz y pudiese llevar a cabo la redención y pudiésemos entrar los pecadores a ser salvos, era necesario que el Señor Jesús muriera. Por eso el Señor añade, dice: el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Él mismo se ilustra como el pan, pero también por eso lo ilustra a través de un acto de fe, de creer en las palabras que el Señor les estaba diciendo, que Él era el pan. Requería de fe, no solamente del acto de comer, sino de ese acto, así como tenemos la necesidad de comer el alimento, tener la necesidad del Salvador. La única manera que podía ser el pecador salvo, la única manera que podía ser sustituidos, el único que podía sustituir el lugar de los pecadores era nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesús, cuando les está hablando de comer su cuerpo y beber su sangre, les estaba hablando de la muerte en la cruz del Calvario, de su misma muerte. A fin y al cabo no había y no hay otra manera de que un pecador pueda ser salvo y pueda acceder a la armonía con el Padre, si no es a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Si nuestro Señor Jesucristo no hubiera muerto y Él hubiera vuelto al cielo y Él no hubiera pasado por el juicio, no hubiera habido un solo hombre al que hubiera sido salvo. Por eso era necesario que esto sucediera. Por eso el Señor le reitera que el sacrificio en la cruz era necesario para el cumplimiento definitivo de aquella Pascua que ellos habían estado celebrando desde que habían salido de Egipto. Pero ahora ya no iba a ser a través de un ritual como los que hacían, sino iba a ser a través
del sacrificio mismo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces queda claro que el Señor les estaba hablando de su muerte, no les estaba hablando de ceremonias ni de rituales, como mucha gente interpreta el comer su sangre, el comer su cuerpo y beber su sangre, y hasta el día de hoy lo hacen como una manera de ritual. No es un ritual el que el Señor les estaba hablando, no es un ritual el que el Señor les estaba pidiendo. Estaba representándose a sí mismo como el pan de vida, dando Él su cuerpo y su sangre, de la cual nosotros debemos ser partícipes, única y exclusivamente con el acto de fe, de creer en nuestro Señor Jesucristo, no de llevar a cabo rituales como mucha gente lo sigue malinterpretando hasta el día de hoy, porque no entendieron o no siguen sin entender lo que es el pan vivo venido del cielo. Y es la misma reacción que tiene el pueblo. Por eso tienen una reacción negativa a las palabras de nuestro Señor. Y al tener ellos esa reacción negativa al ofrecimiento que el Señor les estaba haciendo, simplemente ellos se niegan la oportunidad de ser salvos. Están renunciando por completo a la oportunidad que les da el Señor. Por eso dice el versículo 52, dice: entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? ¿Qué fue lo que pasó? No pusieron atención a las palabras de nuestro Señor. En su mente había en ellos solamente cosas materiales, intereses personales, otras intenciones. Ellos, como ya habíamos dicho, al ver los milagros de nuestro Señor Jesucristo, ellos querían hacerle rey y querían manipular a nuestro Señor Jesucristo a su conveniencia para ser librados de los romanos. Por eso ellos no podían abrir su mente para darle lugar a entender lo que el Señor Jesús les estaba tratando de decir, el propósito del Mesías al venir en esta tierra. Dice el versículo 53, Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su carne, no tenéis vida en vosotros. Esto de manera inicial a estos hombres que no lo habían entendido, probablemente los espanta, porque están ellos malentendiendo. No les estaba hablando el Señor de canibalismo, les estaba hablando de Él mismo, de que entendieran quién era Él y lo que representaba nuestro Señor Jesucristo. La única manera de remediar esta situación trágica es a través de ese sacrificio que hizo nuestro Señor en la cruz. Dice en Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Al salir de ellos de Jericó les seguía una gran multitud, y los ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les respondió para que callasen, pero ellos clamaban diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. A diferencia, estos hombres sí anhelaban tener una relación con Dios. Por eso la condición para poder tener acceso a la salvación es el arrepentimiento, es el reconocer, es la humillación
Eso es parte de ser alimentado de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, como estos hombres que le decían: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Reconocer su condición y humillarse ante nuestro Dios, ser humildes de corazón, reconocer que no hay otra manera, sino es a través de la cruz. La única manera que el pecado puede ser sometido y puede ser apartado del hombre. Es por eso que el Señor le reitera: Él es el pan vivo, porque nuestro Señor vive. No es un pan perecedero, sino es vivo. Por eso resucitó. Y Él les afirma en el versículo 54: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Viene también de antemano la promesa por parte de Dios, la promesa del pacto eterno. Porque a pesar de que no entendían ellos las palabras de nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo lo estaba haciendo para darles a conocer el sacrificio y el valor que tiene el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para salvar, y que es necesario que el hombre, a través de la fe y a través del arrepentimiento, pueda aceptar. El hecho de aceptar a Jesús como un buen profeta, como un buen hombre, no nos salva. Lo único que puede unirnos a nuestro Dios, lo único que puede lograr el tener esa armonía con nuestro Dios, es la fe, el creer que Él es el pan vivo, que es en Él hay vida, el creer que Él es el único que puede salvarnos y el único que puede librarnos de la muerte y redimirnos de todo pecado. Por eso el acto de comer y de beber es un grado de intimidad, es algo que establece una relación con nuestro Dios íntima, personal. El comer y el beber debe ser personal con cada uno de nosotros, tiene que tener con Dios, no solamente como lo hacemos para fortalecer nuestro cuerpo, sino también para fortalecer nuestro espíritu. Por eso es indispensable que nosotros lo llevemos a cabo y lo practiquemos, y que creamos que es la única manera que podamos ser unidos, no solamente a Él, sino en comunión, y lograr esa armonía con nuestro entorno, y lograr esa armonía inclusive con la naturaleza, porque es vital para que podamos existir. Por eso reiteramos, no les estaba hablando de canibalismo, les estaba hablando de entender el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y las palabras de nuestro Señor Jesucristo no eran unas palabras al aire, sin sentido, no eran para que la gente no entendiera, sino todo lo contrario. Tienen un trasfondo que mucha gente no entiende, porque el pecado no nos deja entender. Pero la palabra de Dios, estas palabras son inspiración divina, porque provienen del Padre, provienen de nuestro Señor Jesucristo. Por eso estas palabras tienen que trascender y trascienden en el corazón del hombre receptivo,
y pueden transformar al hombre de una manera que nada ni nadie lo puede hacer. Dice el versículo 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Esto es, en primera instancia, el creer con todo nuestro corazón en nuestro Señor Jesucristo. Y nos pide para llevar a cabo el creer algunas cosas que no son gravosas. Primero es tener ese apetito por las cosas de Dios. El comer y el beber comienza con tener el hambre de justicia, el hambre de aprender, el hambre de leer la palabra de Dios, porque en ella encontraremos ese alimento espiritual que pueda satisfacer nuestras necesidades físicas y espirituales, el que pueda aliviar al corazón abatido, al corazón confundido. Por eso es necesario que a través del acto de fe y del acto de creer, nosotros tengamos el despertar para buscarle con todas nuestras fuerzas. Dice uno de los salmos, como el ciervo brama, de esa manera. Y ese salmo se refiere, como lo dicen los comentaristas, a un ciervo hembra que está amamantando. Dice brama de hambre, porque imagínense, no solamente es para satisfacer su hambre, sino la necesidad que tiene de alimentar a su cría. Por eso brama el ciervo. De esa manera debe de ser el hambre que nosotros sintamos, esa necesidad y bramar de hambre. Y venimos a los pies de nuestro Dios y en Él encontramos ese alimento espiritual y ese alimento a través de su palabra. Segundo es apropiarnos por completo de la obra de Cristo. Apropiarnos, hacerlo nuestro, el sacrificio. Abrazarlo y saber que ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario nuestro Dios fue para nosotros, fue para salvarme a mí, para librarme de mis pecados, para librarme de la muerte eterna, porque había un decreto con mi nombre. Sin embargo, el Señor, a través de Él ser esa carne y esa sangre que fue sacrificada en esa cruz del Calvario, tomó mi lugar. Por eso debe de haber esa convicción y apropiarnos de esa manera nosotros de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Deleitarnos en Él, ser agradecidos y que haya agradecimiento todo el tiempo en nuestro corazón, sabiendo que fuimos librados de la muerte, fuimos librados del pecado. Darle gracias a Dios de que a través de su doctrina, a través de este sacrificio, hemos encontrado la verdadera comida y la verdadera bebida, el verdadero alimento espiritual para nuestra alma. Y por último, el depender completamente de Dios, haciéndonos dependientes de Él, dejarnos en Él, dejarnos llevar por Él, porque sabemos que Él va a suplir todas nuestras necesidades materiales y espirituales. Y a través del caminar con Él, nuestra fe va a ser más robusta cada vez, se va a fortalecer, se va a hacer más firme.
para que nosotros permanezcamos en Él y no nos apartemos de Él por ningún motivo. Por eso dice el versículo 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. El entender las palabras de nuestro Señor Jesucristo nos hace entender que el llevar a cabo estos pasos que mencionamos es permanecer en Él, el ser dependientes completamente de Él, porque sabemos que Él está con nosotros primeramente y no nos dejará. Dice el versículo 57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, Él también vivirá por mí. Palabras de nuestro Señor Jesucristo con verdad, promesa de nuestro Señor Jesucristo que nunca faltará, una promesa que es veraz y que es viva y eficaz en cada uno de los que reciben su palabra, porque de otra manera no somos más que vasos vacíos, no somos más que personas andando por ahí sin ningún propósito, sin ningún objetivo, sin ninguna meta que alcanzar, divagando con el entendimiento entenebrecido, presas fáciles del enemigo, arrastrados por el pecado, porque no estaremos cubiertos en Él, no permaneceremos en Él y Él no en nosotros. Por eso culmina, dice el versículo 58, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente, le reitera el Señor como al inicio. Es decir, el Señor está siendo insistente y siendo claro, advirtiéndonos lo que significa el pan perecedero, lo que significa lo que ofrece este mundo. Por eso les pone el ejemplo, ese pan aún cuando venía del cielo, el maná, sus padres lo comieron y perecieron. Yo soy el pan verdadero. Insiste y nos insiste nuestro Señor a nosotros, que confiemos en el pan que descendió del cielo, no en el perecedero, que abracemos el sacrificio de nuestro Señor, que lo hagamos nuestro, personal, que ya no tengamos más separación de Él, que encontremos la armonía con nuestro Dios y entonces vamos a encontrar la armonía con nuestra comunión, con nuestra familia, con la naturaleza, con todo lo que nos rodea. Pero la única manera es a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de ese nuevo pacto. Ya no son necesarias las ceremonias, ya no son necesarios los rituales. El Señor ya lo hizo por nosotros. Solamente a nosotros nos queda el creer. Por eso culminamos, no se prive mi hermano de este pan, ni tampoco prive a su familia de este alimento. No renuncie al ofrecimiento que el Señor Jesús nos hace el día de hoy. Abrácelo, hágalo suyo, hágalo personal, porque en Él tendremos la vida eterna. Dios añada bendición a su palabra. Oremos. Padre bendito y santo, te damos gracias, oh Dios, por tu amor, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias, bendito Salvador, por tu palabra, porque estas palabras, Señor, han sido palabras
son palabras de vida, son palabras divinas, poderosas, que pueden transformar una vida, que pueden transformar todas las vidas, Señor, que vengan a ti, que no resistan el llamado, la atracción de nuestro Padre Celestial, que se rindan de manera humilde a ti, que creamos, Señor, que solamente tú eres el único Dios verdadero, el único camino, y que solamente, Señor, a través del sacrificio de tu Hijo en la cruz del Calvario, hemos podido ser librados de la muerte eterna, de ese decreto que tenía nuestro nombre, culpables por el pecado. Tú, Señor, nos libraste de la muerte. ¿Cómo no, Señor, venir a ti? Es insensato, Señor, es irracional resistirnos a tal invitación para pertenecer, Señor, a ti, para tener, Señor, comunión contigo, bendito Salvador, para que tú, Señor, te manifiestes en nuestras vidas, en nuestros corazones, que abracemos, Señor, ese sacrificio, que abracemos, Señor, tu palabra, que lo hagamos nuestro, que lo hagamos personal, que con esa, Señor, hambre y sed de justicia te busquemos, escudriñemos, Señor, tu palabra, se fortalezca, Señor, nuestra fe día con día, para un día, Señor, tener un encuentro personal contigo, porque tú vives y reinas, y queremos, Señor, vivir contigo. Queremos, Señor, morar, Señor, contigo. Quédate con esta tu iglesia, Señor, quédate en nuestros corazones. Que tu palabra, Señor, se quede en nuestros corazones. Que no seamos, Señor, insensatos al desechar esta invitación tan grande. Te lo pedimos en el bendito y dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y bueno, ahorita vamos a darle el lugar a mi mamá, que quiere traernos unas palabras de agradecimiento. Damos las gracias a Dios por las cumpleañeras de estos días, por el cumpleaños de Leti, el cumpleaños de Rosy, el cumpleaños de Sol, el cumpleaños de mi mamá. ¿Quién más nos falta? Y el cumpleaños de Dani. Damos gracias a Dios porque les ha permitido un año más de vida, porque las tenemos entre nosotros. Damos gracias a Dios porque las ha sostenido hasta el día de hoy, las ha fortalecido. Les ha dado la bendición de estar en su casa de oración. Les amamos y rogamos y pedimos al Señor que las siga bendiciendo, fortaleciendo, que siga haciendo su vida un ejemplo para nosotros, para esta iglesia, porque aman a Dios con todo su corazón. Damos gracias a Dios. ¿Quieres pasar? Y ahorita hacemos una oración por todas las cumpleañeras. Como ustedes pueden ver, le voy a pedir a Sol que se ponga de pie.
Por favor, es un momentito el que venimos a la iglesia y debemos guardar reverencia. Es necesario ponernos en contacto con el Señor, porque el Señor viene, mis amados hermanos. Aquí vemos personas, dos clases de personas, las genuinas y las no genuinas. Y yo sé por qué lo digo, porque tenemos un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Pero como dice la palabra de Dios, ¿quién aguantará la ira de Dios cuando el Señor venga? Si Moisés en las Sagradas Escrituras pudo decir qué horrenda cosa había visto. ¿Y qué había visto, hermanos? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Qué había visto? Había visto la gloria de Dios. Y dice que, como diciendo, ¿quién soportará ver la gloria? Ni siquiera la gloria de Dios, por el pecado que abunda en nosotros. Y yo les puedo decir que es lo más maravilloso, ser genuinos. Si venimos y tenemos un corazón genuino, vamos a irnos con bendición. Bendición que no se acaba, bendición que es para la eternidad. Si venimos de visita, es necesario que ahora mismo le aceptemos de todo nuestro corazón y pongamos lo más maravilloso que Él nos ha dado, toda nuestra vida, al servicio de Dios. Porque ¿qué vendrá si ponemos nuestra vida, nuestras fuerzas, nuestra inteligencia, todo lo que Dios nos ha dado? Porque todos ustedes aquí tienen dones. Levanten la mano aquel que diga que no tiene un don. ¿Tenemos o no tenemos? Seamos sinceros. Todos nos han dado inteligencia, nos ha permitido vivir hasta este momento. Entonces acerquémonos a Dios confiadamente, que de Él vendrá toda buena dádiva y todo don perfecto. Los hombres que construyeron la iglesia pastoral, se hizo el sueño del pastor, aunque no lo alcanzó a ver. Han sido ustedes dirigidos por el Espíritu Santo. ¿Y quién podrá decir que aquel que servimos a Dios no tenemos beneficios de Dios? Levanten la mano. Fíjense bien, ustedes sin saberlo, sin quererlo, yo no sé, fueron movidos por el Espíritu Santo para levantar este sagrado. Y ustedes son testigos porque no han vivido un año ni dos con nosotros, ¿verdad, Ros? ¿Cuántos años tenemos? Más de 22 años. Que el sueño del pastor se hizo una realidad después de muerto a través de hombres dirigidos por el Espíritu Santo, que son ustedes. Y son testigos de que para qué se ha usado este lugar, para lucrar, mis hermanos que nos conocen. ¿Lucramos? ¿Lo ocupamos para otra cosa? ¿Para eventos y cobramos? Para lo que fue consagrado este lugar, sigue consagrado, ¿sí o no? Daniel, Leo, ¿se ha hecho otra cosa? Y cuando se hacen estas reuniones es de ustedes, para toda la comunidad genuina. Nosotros no tenemos un pie en el mundo. Y aquel que no se entregue de veras, o no, mujeres o hombres,
de veras hayamos entregado nuestra vida a Dios para poder dar testimonio de lo que el Señor ha hecho con nosotros. ¿Tenemos falta de algún bien? ¿Los hombres que sirvieron a Dios tienen falta de algún bien? Leo, Carla, Chole, Solecita, mi hermana Torres, mis hermanas Torres son testigos de cómo está y cómo está. Y no se ha hecho más que para estas reuniones. ¿Saben para qué? A ver, díganme. A ver, Danielito, ¿sabes para qué se hizo este lugar? ¿Sí? ¿Para qué? Para pedir bendiciones para ustedes, que fueron los formadores, los ayudadores, entregaron su vida, su economía, su tiempo prestado. ¿Pero para qué? Solamente para pedir bendiciones para todos ustedes, que nos ha dado el don de la oración para pedir bendiciones para ustedes. Fíjense, porque nosotros no tenemos falta de ningún bien, por tener una fe firme y habernos apartado del mundo. ¿O me voy a pasear? ¿Sí va a pasear el pastor? Hicimos una entrega total. Ahora, el Señor no está peleado con el paseo. Cuando ustedes se van a pasear, ¿saben qué hago? Digo, Señor, recompénsales lo que hicieron. Porque esto, a pesar de la familia y a pesar de que trabajamos tanto, no podría haber sido levantado si ustedes no nos ayudan. Entonces yo me regocijo en la oración y pidiéndole a Dios que a ustedes todos los bendiga. ¿Y qué ha pasado con esta iglesia? Para que testifiquen a la hermana que viene de visita. Bendiciones, solamente bendiciones. ¿O de qué otra cosa podemos hablar, Danielito? Leo, ¿de qué otra cosa podemos hablar? ¿De Danielito? Daniel y Daniel, ¿no? ¿Sí? Rafa. Bueno, es que yo ya los pongo a todos, Rafas o Leos. Más que de bendiciones, hermano, gócense por este lugar. Y yo más me gozo porque mi vida está, y el pastor y la familia pastoral estamos dedicados al servicio de ustedes, fíjense. Para que en cualquier necesidad que ustedes tengan, nosotros estemos de rodillas por ustedes. Y el Señor que nos escucha, como así cuando yo levanté mis ojos al cielo en este lugar y nunca me percaté que iba a ser tan precioso. Ahora les voy a platicar otra cosa. ¿Quién fueron los primeros perseguidores de la iglesia? A ver si alguien me lo contesta. ¿Quiénes fueron los primeros que persiguieron a la iglesia? A ver, levante la mano. ¿Saben ustedes quiénes fueron? A ver, ¿eh? Los judíos, mijo. Los judíos fueron los primeros perseguidores. No los romanos. Ya los romanos ni se diga. Porque estaban, ¿cómo estaban los judíos? Enceguecidos. Como podemos también nosotros encegarnos y atacar a la propia iglesia. Fueron los judíos, fíjate. De donde nos vino la salvación, fueron los primeros enceguecidos y fueron los primeros perseguidores de la iglesia. ¿Lo sabían? No, ¿verdad? Porque sabemos de dónde vino la salvación, ¿verdad, Danielito? De los judíos.
¿Y por qué? ¿Por qué estaban enseguecidos? ¿Alguien me lo puede decir? No. Por una mala interpretación de las Escrituras. Malinterpretamos mal las Escrituras y dice, la hermana quiere que estemos todo el día allí. No, mis hijos. Cuando malinterpretamos las Escrituras, entonces es cuando viene la ceguera espiritual. Fíjense bien. Si por eso necesitamos a veces quien nos explique, ¿no es cierto? Necesitamos quien nos lo... Vean ustedes, cuando viene un predicador, un grande predicador, interpreta la Biblia a su manera o con la inspiración que Dios le da. Viene otro gran predicador, también la interpreta, también con la ayuda del Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué pasa con nosotros? Se abre nuestro entendimiento y alimenta nuestras almas. Pero cuando hemos hecho, ahora también podemos malinterpretar las Escrituras. Hay otro motivo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Estar lejos de Dios. ¿Ah? Estar lejos de Dios. La vana religiosidad. Venimos, decimos que somos cristianos, estamos un paso afuera, nos olvidamos de que éramos cristianos. ¿Sí? Esa es la vana religiosidad. Podemos venir. ¿Y no es acaso lo mismo hoy en día con la religión católica? Salen de la Iglesia Católica y atacar a su prójimo. No estamos juzgando, estamos aclarando. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? ¿Qué hacemos por esa gente? Nos da compasión, porque les amamos como prójimos. Y nos da compasión de decir, Señor, pues dale luz en su entendimiento. Porque ¿qué tienen el entendimiento oscurecido? Por mala interpretación de las propias Escrituras. ¿Sí o no? ¿Sí estamos de acuerdo o no? Y sobre todo de aquellos que venimos de ese camino a este camino, a la luz verdadera. En Apocalipsis 2:3 dice, la bienaventurancia de sufrir por Cristo y ya han trabajado por el nombre, no ha desfallecido, ¿verdad? ¿O sí ya desfalleció el trabajar por Cristo? ¿Verdad que no? Que nos dicen lo que nos digan, que hipócritas, porque a veces hasta de los propios hermanos, somos hipócritas, ¿sí? ¿Sí? Si así nos llaman y así las interpretan. Dice, has trabajado por Cristo y no has desfallecido. No hemos desfallecido los que estamos aquí, ¿verdad? Y seguimos y seguiremos. Siéntate, Sol, porque te sientes cansada. Siéntate, siéntate. Tenemos que comprenderte. El camino manchado de sangre de los primeros cristianos es gloriosa. ¿Por qué es gloriosa para nosotros la sangre de los primeros cristianos? ¿Por qué, Danielito? Porque fueron mártires y por ellos obtuvimos nosotros. Y no viene, la fe que tenemos no vino por los judíos. Qué curioso, ¿verdad? Que vino de Europa. ¿Sí? ¿Sabían ustedes que el conocimiento nos vino de Europa y no de los judíos? Porque los judíos son celosos y no comparten.
¿O sí? ¿Quién le ha predicado a un judío? Nadie. Pero les amamos porque es el pueblo de Cristo. Y dice, era el camino manchado de sangre de los primeros cristianos, es glorioso. La voz de Cristo del libro de Apocalipsis les dice, ¿ha visto cómo la ha trabajado por su nombre y no había desfallecido? ¿Cuál era la razón por la que el primitivo cristiano no desfallecía? Veamos. ¿Qué necesitaron los primeros cristianos? Para que pudiera llegar el Evangelio hacia nosotros. La persecución, mi hermana. La persecución. ¿Queremos una persecución? No la queremos, pero la vamos a tener, ¿eh? Ni modo. Y miren, si simplemente alrededor no nos quieren. Claro, hasta ahorita no se han metido con nosotros, no hemos tenido esa persecución. ¿Has visto cómo lo trabajado por su nombre no ha desfallecido? El que trabaja por Cristo no ha desfallecido. ¿Cuál era la razón por la que el primitivo cristiano no desfallecía? Veamos. ¿Por qué no desfallecían los primeros cristianos? Por la persecución, hermanos. A pesar de que los persiguieron y los siguen persiguiendo, en el estado de Chiapas. Les quitan sus tierras. Pero el que está firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Que me quitaron todo, pues de Cristo es la victoria. Él sabrá cómo sostenernos, porque Él tiene una promesa maravillosa en las Sagradas Escrituras, ¿sí? Dice que nada nos faltará. Y mira, por pobres que éramos, no nos faltó nada. Pese a todo, pese a todo. Entonces, quiera Dios que no nos llegue una persecución a nosotros para darnos la oportunidad y demostrar la lealtad hacia Jesucristo. ¿Sí? Si nos llegara a venir la persecución, tenemos que ser firmes. Y si morimos por Cristo, ¿qué cosa dice la Biblia? Viviremos. Si por la causa del Señor Jesucristo nos quitaran la vida, viviremos. Pero, ¿dónde vamos a vivir? ¿Se imaginan? En el paraíso. La persecución era el camino de los servidores de Dios vivo. Si nos persiguen, ¿por qué? Porque tenemos un Dios vivo. Nos llegaron a quitar la vida, era para cerrarnos una puerta y abrirnos otra puerta. La persecución era el camino de los servidores del Dios vivo. Sufrir por la justicia es participar por derecho en una grande y honrosa sucesión de hombres excepcionales. ¿Fueron o no fueron? Excepcionales. Por ellos, por esos hombres, por estos mártires, se puede llamar, nosotros tenemos el Evangelio. Tenemos que comer, no nos falta nada. Y fíjense ustedes, la persecución contribuye al bienestar de los que vendrán después. Bueno, yo creo que los que vinieron después ya somos nosotros, ¿no? Yo creo, ¿verdad? Los primeros que fueron. La persecución contribuye al bienestar de los que vendrán después hoy. Hoy podemos disfrutar de la libertad y paz, porque hubo hombres y mujeres que en el pasado estuvieron dispuestos a conquistarla para nosotros, a costa de su sangre, su sudor y sus lágrimas. ¿Qué hacemos en este tiempo?
no vienen a veces con mucho calor, es sudor. Y no derraman a veces sus lágrimas en el altar también. Porque no podemos ahora ni siquiera, porque pensaba en este bonito lugar. Y le digo al Señor, Señor, ¿hasta cuándo nos tendrás aquí escondidos? Porque esto se registró como habitacional, no como iglesia. No podemos poner nuestra cruz y la estrella del Belén para que no nos ataquen a pedradas. Esto es trabajar por su nombre y trabajar por la libertad en el nombre de Cristo, y es cuando alguien sufre por su fe, es cuando experimenta más íntimamente la compañía de Cristo. ¿Sí es cierto? ¿No es cierto? Que cuando más estamos sufriendo por algo, experimentamos en la oración que pese a todo nos da la paz y nos da el gozo, como si nos dijera, espérate. Decía una vez que andábamos en unas misiones, ¿verdad? Estábamos hincadas en un lugar muy pobrecito, y estaban los hermanitos en las banquitas con sus gabancitos, orando. ¿Saben ustedes qué pasó? Un capitán de la guardia, pero de esos tremendos, ¿verdad? Él estaba allí parado y no decía nada nomás. Ni defendía a unos ni defendía a otros. Pero cuando los católicos enviaron un cohete, y qué curioso, ¡pum!, ese cohete se les regresa. Y ese capitán, allí fue la conversión del capitán, cuando vio que nos aventaron en la casita donde se estaba orando. Allí estaba muy rígido la cosa de la persecución. Y se les regresa, y el capitán que estaba ahí dice, se les regresó a los católicos. Al poco tiempo se le cayó el techo a la iglesia católica que nos había atacado. Entonces él allí estaba parado y dijo, ya ven, les dijo, corrió con los católicos y les dijo, ya ven lo que hicieron. Y eso porque él estaba afuera y lo vio todo lo vio. Y esa fue la conversión del capitán. De que el cohete que nos habían enviado a una casita de oración, se les regresó a ellos. Y al poco tiempo a esos católicos se les derrumbó la iglesia. Ay, hermanos, allí es cuando yo entiendo que dice el Señor, o te defiendes tú o te defiendo yo. ¿Y cómo nos defiende el Señor a nosotros, hermanos? ¿Cómo? Levanten la mano y digan. Daniel, de rodillas, estando de rodillas. Estando de rodillas, el que nos defiende es el Señor, sin que nosotros levantemos un dedo. Damos gracias a Dios en esta mañana por la visita de nuestra hermana, que es de Delicia, sí, creo que es de Delicia. Pero, ¿a dónde está radicando, hermana? En Monterrey. En Monterrey, ¿verdad? Viene de Monterrey, pero es de Delicias. Y yo quisiera que pasara Leo a hacer la oración. Dani, por favor, pasa para dar gracias a Dios y pasar al comedor, porque ya son las 2 y tienen hambre. Nos pones a todos, porque yo también necesito de tu oración, ¿eh? Cerramos nosotros, hermanos. Bendito Dios, Señor Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por las bendiciones que nos has permitido disfrutar a cada uno. Estamos aquí en este lugar dedicado para tu adoración, con nuestros corazones hinchados de agradecimiento, Señor, por tantas y tantas cosas que nos has dado. No permitas, mi Dios, que nosotros tomemos las funciones
de estar pensando en qué hace mi compañero, qué hace mi hermano, Señor. Fíjate en mí, en mi vida, Dios. Yo tengo mis cuentas contigo, Padre, perdona. Creo que cada uno de nosotros, Señor, tenemos esas cuentas y solamente tú, Dios, es el que puedes poner medios en las circunstancias para que en un momento, Señor, cambiemos nuestra vida, cambiemos nuestra situación, nuestra forma de pensar. Te pido, Señor, por cada corazón que está aquí, por cada alma que te necesita, que satisfagas todas sus necesidades espirituales y materiales, y que solo tú eres el único que puede hacer con nosotros, con nuestras vidas, con esta iglesia, con tu pueblo en general, en todo el mundo, Señor, que haya un cambio, que sea ese cambio que vino a iniciar nuestro Señor Jesucristo, muriendo en el Calvario por todos nuestros pecados. Síguenos guiando, mi Dios, síguenos ayudando en todo, Padre Celestial, y nuevamente te damos gracias por los cumpleañeros, por el nuevo año que les estás permitiendo a cada uno de nuestros hermanos de aquí de esta congregación. Te damos gracias por tantas bendiciones que les has dado, mi Dios, y por la bendición de este nuevo año. No nos desampares, Señor, llévanos a tu mano siempre. Y bendito Dios, te damos gracias también por los alimentos que vamos a tomar. Bendícelos, Señor, úsalos para nuestro bien y llévalos a todos aquellos que no los pueden obtener. Todo te lo damos, te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Felicidades, que el Dios omnipotente. Feliz cumpleaños deseamos para ti, que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz cumpleaños, de Dios felicidad, que tengas en la vida y allá en la eternidad. A Dios le damos gracias que nos deja bondad, a fin de este año hermoso te permitió llegar. Feliz cumpleaños, de Dios felicidad, que tengas en la vida y allá en la eternidad. Oremos pues unidos, que te bendiga más, que colme en el futuro de mi prosperidad. Feliz cumpleaños, de Dios felicidad, que tengas en la vida y allá en la eternidad. Nos vemos en la eternidad. Ninguna de mis ovejitas se va a quedar, ¿eh? Ninguna. Allá en la eternidad.